Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Básicamente celebrando ese día tan importante que es todos los días 15 de mayo, que celebran el Día de la Enfermera, que es un personal incansable, invaluable, un personal que está siempre al pendiente de los pacientes. Si nosotros hacemos una pequeña memoria de cualquier evento que hayamos tenido relacionado a una hospitalización o a un problema de salud, siempre vamos a tener en la memoria que hay enfermera que estuvo a la par de nosotros todo el tiempo, a las 12 de la noche, en la madrugada, cumpliendo los antibióticos, haciendo lo necesario porque salgamos adelante de la salud. Entonces, mi mayor felicitación a todo el personal a nivel nacional y por supuesto por esa gran labor que están realizando por cuidar de los salvadoreños. Eso es muy importante. Sabemos que por años ha venido realizándose una serie de actividades que hasta cierto punto violentaban directamente la atención en el parto y pues eso de alguna manera nos ponía en una situación en la cual nos distanciaba más de la familia realmente, y en esta semana pues estamos viendo cómo cada una de las acciones que se están implementando pues están siendo reconocidas, están siendo celebradas, y por supuesto esto incentiva a que se siga cumpliendo por parte de nuestro país, por parte pues a través de toda la visión de la primera dama, a través de la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos, Amor Convertido en Alimento, que son estas tres partes muy claves para lo que tiene que ser un parto respetado. Y un parto respetado pues es un parto en el cual la madre primero que nada tiene el conocimiento de todo lo que va a suceder, pero también tiene la posibilidad de decisión de qué tratamiento quiere recibir. Asimismo, también tiene la posibilidad de tener un acompañamiento por su red de apoyo. Entiéndase, su red de apoyo puede ser su madre, su esposo, puede ser la persona que ella designe con la que se siente cómoda en ese momento tan importante que es, como nuestra primera dama Gabriela de Bukele lo menciona, único e irrepetible. Todos celebramos el cumpleaños, todos lo celebramos. Bueno, pues deberíamos de celebrar iniciando bien, ¿verdad? El día del nacimiento, que la madre salga contenta, pero que no salga contenta solo porque tiene la llegada de lo más preciado en la vida, creo yo que es tener un hijo, sino que salga contenta de que pues tiene a su hijo, pero también que la experiencia en el momento del parto fue una experiencia gratificadora, una experiencia en la cual ella pudo disfrutar paso a paso. ¿Qué sucedía en el país? Bueno, prácticamente hacíamos borrar la memoria de todo lo que había sucedido porque eran experiencias un poco complejas, traumáticas, violentas, que es básicamente todo lo contrario a lo que se habla en un parto respetado, en un parto en el cual ese proceso tan natural pueda ser disfrutado. Incluso alguien una vez me comentaba y me decía, mire ministro, pero ¿cómo va a ser posible que alguien va a disfrutar el parto si es un gran dolor, ¿verdad? Pues fíjese que definitivamente es una parte natural de la vida, es una parte en el cual el proceso y el acompañamiento también va dando de alguna manera una gratificación como madre de haber podido superar cada uno de estos aspectos y poder tener pues ya la llegada de un recién nacido. Pero todo esto depende de cómo se maneje ese momento tan importante. No es lo mismo que usted esté en una área hospitalaria, que ya tenga colocadas accesos venosos, sueros, esté en una cama acostada todo el tiempo, le pongan un monitor y prácticamente pareciera que está amarrada. Eso no es lo mismo que usted tenga en todo momento un acompañamiento, que sea lo necesario en el entendido que esto no es una enfermedad, sino que es un proceso natural, que puede deambular, que puede ingerir alimentos, que puede estar acompañada de una persona que le esté dando aliento, que esto sea una batalla que al final termina con un resultado gratificante, y ese resultado es la llegada de un recién nacido. Es una parte natural, es una parte natural, un proceso natural, y así como nos sentimos contentos en algún momento de ir pasando cada etapa de nuestras vidas, de ir logrando salir en la educación, la universidad y todos los logros que una persona puede llegar a tener, pues también para una madre es un logro el poder llegar a completar un proceso tan natural como es el parto. Totalmente. Yo creo que primero que nada hay que entender, bueno, la Organización Mundial de la Salud a través del board, del comité de científicos, le da una recomendación al director. Y esa recomendación está en base a el número de ingresos hospitalarios, el número de casos a nivel mundial, el número de muertes que se están registrando en el mundo a causa de esta enfermedad. Y bueno, y emite un comentario y dice, bueno, ya se acaba, declaramos que se baja la emergencia por COVID-19 en el mundo. Ahora, ¿por qué esta decisión? Porque todos los resultados
arrojan que esta enfermedad ya está siendo una enfermedad al igual que cualquier otra de las enfermedades que se presentan en el mundo. Es una enfermedad en la cual ya no tiene ese efecto sorpresivo que el mundo entero reconoció cuando iniciaba, pero también nos dice, bueno, esta enfermedad ya forma parte de las enfermedades que la población a nivel mundial va a ir experimentando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si bien es cierto, damos de baja la emergencia de COVID-19, también asimismo en el mensaje dice, bueno, el COVID no se ha acabado, continúa, el COVID va a continuar por mucho tiempo, va a formar parte de los virus respiratorios y hay que tomar medidas. ¿Por qué hay que tomar medidas? Bueno, porque no es el virus de la gripe. Vea, si fuera un virus de la gripe que no tiene potencial de causar letalidad, pues nadie se alarmaría. Pero al ser un virus que tiene pues todo el potencial de generar complicaciones, específicamente aquellos grupos más vulnerables como son adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas con enfermedades pulmonares, esto debemos de tenerlo muy presente porque como la historia nos lo ha demostrado en las enfermedades respiratorias hay altas y bajas de las enfermedades que van dependiendo pues evidentemente de los diferentes tipos de modificaciones que van sufriendo en el tiempo y eso hace que pues las poblaciones tengan que tener la pertinencia de ir vigilando esta circulación que se está presentando y también ir tomando acciones de prevención. La pandemia nos enseñó mucho y este proceso de aprendizaje va a tomar tiempo que se vaya de alguna manera olvidando. Lo que Cuando se nos, aprende no se olvida, lo- dicen, ¿eh? eso es un buen dicho, pero fíjese que quiero traer a colación algo bien interesante. Hace 100 años probablemente, cuando fue la tercera pandemia, la gripe española, probablemente en el posterior a la pandemia fue lo mismo. Nos acordamos bastante sobre los métodos de prevención, el tema de utilizar los equipos de protección, en el entendido de lo que existía en ese momento. Pero 100 años después, ya en los últimos, pues prácticamente casi nadie practicaba esos mecanismos de protección, a excepción de los países que están en la zona de Asia, pues países en los cuales hay una gran densidad poblacional y que circulan muchos virus respiratorios que tenían algún tipo de prácticas un poco mayor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Debemos recordarnos esto como un marcador para que no bajemos la guardia a lo que va del tiempo y lo que, como bien lo decía, lo que se aprende no debe de olvidarse. Y en ese sentido va a garantizar que podamos estar protegidos, no solo como personas, sino que también como personas, como parte de una familia que podría llegar a exponer a un adulto mayor. Siempre pensamos en que no me voy a poner una mascarilla, voy a utilizar esto porque no quiero enfermarme, pero también debemos pensar que también nosotros podemos proteger de esa manera a un familiar que pueda estar en nuestro hogar y que usualmente hace todo lo necesario para cuidarse, no saliendo, tomando las medidas pertinentes, arropándose bien, pero de repente llegamos nosotros con un proceso respiratorio al hogar. Entonces yo creo que es de hacer mucha reflexión sobre esto y tomar las medidas pertinentes. Sí. Actualmente no tenemos hospitalizaciones, ya llevamos pues meses sin tener letalidades en nuestro país. En este año, ministro, no hemos Básicamente tenido 3 letalidades tres en en lo que todo va lo del que va del año. 2023. Exacto, han habido otras enfermedades del día a día que han tenido mayor reporte de letalidades, como todos sabemos, en otros tipos de enfermedades, desde cardiovasculares hasta oncológicas, y que son el día a día de las poblaciones a nivel mundial. Por eso es que nosotros bien lo mencionábamos. Bueno, El Salvador prácticamente salió de la pandemia a finales del año pasado, y esto fue gracias a todas las medidas que se abordaron por parte de la visión del presidente. Si el presidente Bukele no hubiera dedicado todo lo necesario para poder concentrar los esfuerzos en el tema sanitario allá por el 2020, ¿verdad? Iniciada la pandemia, realmente hoy no podríamos decir esto, hoy no podríamos sentirnos orgullosos del manejo de la pandemia que los salvadoreños estamos tan contentos, diría yo, porque esto nos permitió estar con nuestras familias. Hay marcadas acciones en nuestro país que están siendo punto de plática a nivel internacional. Una de ellas es el tema evidentemente sanitario y esto se marca en las diferentes reuniones internacionales que se están teniendo, desde la comunicación, el cual fue El Salvador un referente en la comunicación de prevención ante el COVID-19 que se utilizó en países de Sudamérica, que hay muchos datos importantes, decían, bueno, veamos qué está haciendo El Salvador para comunicarle a la población, para saber cómo de esta manera poder penetrar en cada uno de los hogares y de esta manera poder hacer que la gente tomara las medidas propias para cuidarse ante esta pandemia, pero también en aspectos tan importantes como la seguridad, en aspectos tan importantes como la educación, que son puntos que nos ponen a nivel internacional pues orgullosos de ser un país que está cambiando las realidades
tan pues, difíciles que teníamos en nuestro país. Países. Sí, primero que nada hemos visto cómo apareció Omicron y desde la llegada de Omicron, cuáles han sido las diferentes subvariantes de Omicron que tienen una característica fundamental y es que aumentan la facilidad de transmisión. De transmisión. Y esto ha sido desde que lo platicábamos hace mucho tiempo, es, bueno, mire, el virus va a querer seguir vivo. Y para poder seguir vivo, él tiene que no matar al huésped definitivo, que el huésped definitivo es el humano. Sí, usted nos va a Entonces, explicar, lo ¿verdad? que sucede es que el virus está tratando de alguna manera garantizar su supervivencia, pero también replicarse. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, aumenta la facilidad de transmisión, pero disminuye la agresividad del virus. Y ahora están identificándose nuevas variantes que son pues ya las prioritarias en varias partes del mundo que se llaman XBB.1.16, que de alguna manera es una de las que se tienen nuevas a nivel internacional. Hemos visto cómo teníamos desde XB, BA4, BA5, XB1, XB1.1, ahora XB1.16. Entonces, realmente está cambiando constantemente, pero hasta cierto punto lo importante es entender que aquellas personas que tienen la protección a través del biológico, estas personas pues ya tienen una respuesta ante una infección por COVID diferente. ¿Qué hace? Nosotros tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Entonces, la marcada o lo más reconocido que tenemos de elevación de anticuerpos es tan solo un tipo de inmunidad. Y las vacunas parten de la molécula inicial de COVID-19, entonces el del SARS-CoV-2. Esta particular decisión hace que todos los que reciben algún biológico puedan estar protegidos de alguna manera contra esta enfermedad. Aparte de eso, estamos ya poco más de 3 años de haber iniciado la pandemia y esto ¿qué quiere decir? Bueno, mire, el mundo entero ya ha tenido probablemente más de algún contagio de esta enfermedad en cada una de las zonas. O sea, cada persona ya desarrolló el virus, aunque haya sido asintomático y probablemente quizás ni nos hayamos dado cuenta. Entonces, esa combinación de recibir un biológico, de tener inmunoprotección debido a haber padecido la enfermedad, esto hace que haga una sinergia de acciones en el cuerpo que permitan estar más seguros, acompañado también de la disminución de la agresividad del virus que garantiza su supervivencia. Entonces, por ahí estamos realizando, por ahí es el análisis de lo que está sucediendo. ¿Qué hace El Salvador? Bueno, mire, tenemos la posibilidad de ahora hacer secuenciación precisamente de los virus para poder identificar y se está haciendo. Ahora, detectamos en todo el territorio cualquier caso, tenemos como, pues, sitios de identificación de alertas, podemos decirlo así. Son como una especie de vigilantes que están en lo largo del territorio y ellos están captando que cualquier persona que llegue con un problema respiratorio, sea un catarro, sea algo agresivo, lo que sea, se toma una muestra. ¿Y para qué sirve? En estos puntos centinela, en estos puntos que son como nuestros vigilantes en el territorio. ¿Dónde están los vigilantes? Mira, están en el oriente, están en el occidente, en la zona norte, en la zona costera, en varios puntos distribuidos. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, porque toda persona que llegue a este punto de vigilantes, que es una unidad de salud o un hospital, pues hay de los dos, todo paciente que llegue con un problema respiratorio, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, lo muestreamos, le sacamos una muestra. ¿Para qué? Para identificar cuál es el virus causante de ese problema respiratorio, ya sea de leve o ya sea agresivo. Y todo esto nos permite, en esa captación de datos, ir observando qué tipo de enfermedades respiratorias están sucediendo en el territorio. Esto nos da a nosotros la tranquilidad de saber exactamente qué es lo que está sucediendo en nuestro país con relación a los virus y así identificar también si existen nuevas variantes de SARS-CoV-2 que pudieran llegar a tener un potencial de mayor agresividad como lo observamos. Yo le voy a poner un ejemplo bien importante. Hace años estuvimos pues en un momento en el cual prácticamente casi iniciaba una pandemia que fue la influenza aviar, la influenza porcina, que fue la H1N1, que se puso bastante de moda, que surgió en México, hubieron bastantes situaciones difíciles al respecto. Sin embargo, ahora cuando nosotros hacemos el análisis, no desapareció nunca. Siempre forma parte de los virus respiratorios del país, pero de todos los virus respiratorios, tal vez 5, 10, 20% máximo podrían llegar a tratarse de este tipo de virus. Entonces, es una cantidad mucho, mucho menor de lo que podrían ser las enfermedades respiratorias. Entonces, probablemente el SARS-CoV-2 va a tener una similar
frecuencia como el H1N1, que va a ser parte de los virus respiratorios, pero lo vamos a observar en escasos casos a nivel nacional. Entonces eso hay que tener en consideración. Cero casos, cero casos. En los tamizajes incluso estamos teniendo negativos. Hay que entender algo. Nosotros decimos cero casos en base a el número de pruebas realizadas, correcto. Entonces, y eso fue muy particular y enfático el director de la Organización Mundial de la Salud cuando lo emitió, porque mire, y él lo repetía, hay más de 30 millones de muertes a nivel mundial, pero probablemente son muchas más. Y él lo mencionaba, ¿en qué sentido? Mire, el mundo entero no tamizaba a toda su población. Imagínense si para poder estar seguro, certero de todos los datos, nosotros hubiéramos necesitado tamizar a todos los salvadoreños por lo menos cada 3 días. Eso es una situación que ningún país pudo tener la posibilidad de realizarlo. Entonces, en el entendido de eso, actualmente no tenemos ningún caso reportado en las pruebas de tamizaje y tampoco tenemos ingresos hospitalarios. Y esto nos sirve como doble verificación. Bueno, si bien es cierto, no hay casos reportados por tamizaje y alguien dirá, pero mire, ministro, no hay porque ya la gente no quiere irse a hacer la prueba. Pero también tenemos el otro parámetro. Mire, los hospitales no están llenos. Y esto nos hace una combinación de análisis que nos puede decir muy probablemente la estadística de los datos de que no tengamos pruebas de tamizaje positivas es congruente con el hecho de que tampoco tengamos ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias. Yo creo que acordémonos que también tenemos la participación de la adquisición global o de COVAX. Entonces, quieras o no, la iniciativa COVAX tenía planteado que dentro de las posibilidades las entregas iban a ser progresivas para garantizar una situación, equidad en el mundo entero de poder recibir las vacunas. Entonces, en ese aspecto vamos a seguir recibiendo dosis de vacunas que son del programa de básicamente COVAX, pero también vamos a obtener esas vacunas que cada vez se van perfeccionando mucho más. ¿Y cuáles son esas vacunas? Bueno, son las vacunas de partículas bivalentes. ¿Qué quiere decir una partícula bivalente? Bueno, esto quiere decir que esta vacuna está formada de dos tipos de virus del COVID. Del inicial, que es el que todos conocemos, y de la nueva adaptación que tendría que ver muy probablemente con las subvariantes de Omicron. Entonces, esto nos permite que podamos tener la máxima protección ante esta enfermedad. Recordémonos, prácticamente el 2022 estuvo englobado por Omicron. A finales de 2021 estábamos hablando de las variantes como Delta, que fueron muy agresivas, pero cuando llegamos al 2022 hablamos de Omicron. Entonces, el ahora poder tener una vacuna que le proviene con el COVID, el inicial, desde que hablamos de alfa, gamma, delta, y después ahora tenemos una vacuna que nos protege con Omicron también, entonces yo creo que eso es importante. La recomendación internacional ha dicho, bueno, las personas de alto riesgo pueden aplicarse la vacuna incluso una vez al año, y esto está analizándose, estandarizándose, y esto nos permite proteger a los grupos más vulnerables. ¿Por qué? Porque no están exentos de que puedan adquirir SARS-CoV-2 específicamente. ¿Y hoy qué menciona él? Mire, puede aplicarse una vacuna nueva específicamente si es partícula bivalente y en aquellos grupos vulnerables. Esto quiere decir, si una persona no tiene factor de riesgo, ya tiene sus 4 dosis, no es necesario que se aplique la partícula bivalente. Ahora, si tenemos una persona que no completó su esquema de vacunación, el esquema que hay que seguir directamente es la partícula bivalente. Entonces, digamos, alguien se puso, podríamos estandarizar a 2 dosis porque es el protocolo o la dosis internacionalmente aceptada. Ahora, pocos países tuvieron la posibilidad de extender esa vacunación y que hay un sustento científico a una tercera y cuarta dosis. Yo sé que a veces es fácil decirlo nosotros 3 o 4 dosis, pero déjeme decirle que la mayoría del mundo no tuvo la posibilidad ni siquiera de aplicarse las 2 dosis completas, ni siquiera la posibilidad de las 2. Recibieron una dosis, si al caso, no las 2. Entonces, realmente el poder ahora nosotros decir, bueno, mire, es la quinta dosis, es un tantito alegre hasta cierto punto porque quiere decir el gran trabajo que se ha realizado, el apoyo que se tuvo en todo momento del presidente y sobre todo de los científicos que estuvieron también buscando que los salvadoreños pudiéramos estar de alguna manera en tiempo con nuestras vacunas, y eso fue todos los científicos tanto nacionales e internacionales del equipo que se formó para poder proteger a los salvadoreños. Pero sin embargo, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Ahora, ¿qué quiere decir? Si una persona en El Salvador tuvo una dosis, porque él decidió no vacunarse, pero las facilidades hubieron, universal, gratuita, voluntaria, era rápido, hasta autoservicio se tuvo pues para poderlo realizar.
podría directamente acceder a su segunda dosis con la partícula bivalente, lo cual estandarizaría su protocolo, su esquema de vacunación. Entonces, esto nos hace mucho más fácil identificarlo porque ahora tenemos un sistema digital de identificación de las vacunas. Básicamente, ya los salvadoreños pueden tener la tranquilidad de que van en poco tiempo a tener una aplicación donde básicamente usted pueda tener resguardadas sus vacunas que se ha colocado. Yo le voy a poner un ejemplo que siempre a la población le sucede. De repente se ha aplicado la vacuna de la fiebre amarilla. Hay personas que viajan constantemente o que salen a zonas en donde hay pues la necesidad de aplicarse la vacuna. Y cuando van a salir, pues como se han perdido la cartilla de vacunación, entonces tienen que ir a buscar a la unidad de salud a que le den su registro. Pero en ocasiones, digamos, han sido en las zonas orientales donde se pusieron la vacuna y tal vez hoy están en la zona del occidente, y entonces decían, bueno, no, mejor en vez de ir hasta San Miguel me voy a poner otra vez la vacuna, la cual es una vez en la vida. La vacuna de la fiebre amarilla es una vez en la vida. Ya la recomendación internacional de la OMS dice una tan sola vacuna. Ya no necesita vacunarse. Y hay personas que tienen hasta 5 vacunas porque cada vez pierden la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Hoy vamos a tener la posibilidad de que usted pueda tener en una aplicación en su celular su esquema de vacunación. Ahora, si nosotros lo vemos en los adultos, bueno, dirá, aquí tengo mi vacuna de la fiebre amarilla, ya no tengo que ir a buscarla otra vez porque aquí está mi resultado. Pero también hagamos el análisis de que las madres de todos estos niños que están iniciando su esquema regular de vacunación, también van a tener un acceso a una plataforma en la cual sepan en todo momento cuál es la que han aplicado, cuál es la que le hace falta y sobre todo, pues que si se le pierde la tarjeta, que ya no es necesario preocuparse porque todo lo van a poder descargar de su expediente. Sí, definitivamente la Organización Mundial también emite una declaratoria de darle de baja básicamente el estado de emergencia por viruela símica o monkeypox, y en este sentido decirle, mire, bueno, El Salvador estuvo incluso liderando para los países Estados miembros la adquisición de la vacuna a nivel internacional, que pocos países podían tener acceso, un solo productor en el mundo de vacuna de este tipo. Ahora, tenemos 104 casos en El Salvador. De los 104 casos que se tienen en El Salvador, todos han sido dados de alta y eso es una gran alegría, y definitivamente la vacuna pues continúa dentro de las capacidades o los centros de biológicos en el país para poder proteger ante eventualidades, casos que pudieran existir. Esta se aplica solo si hay casos que se detectan. Correcto, y se le aplica no solo no al paciente directamente, sino que a los familiares del paciente que tiene esta enfermedad para evitar el contagio, debido a que es una enfermedad que puede tener un contagio de persona a persona. Ahora bien, la adquisición de vacunas, pues básicamente fue una adquisición de vacunas un número corto, porque estos se van planeando en base a la cantidad exponencial de crecimiento que se pueda tener. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros adquirimos la vacuna de la viruela símica, fueron muchas críticas de que por qué estábamos hablando de que había vacuna y que solo habíamos adquirido 1000 tantas vacunas de esto y que cómo era posible, por qué. Primero, por la desinformación que generan ciertos grupos que siempre están a la orden del día para tratar de hacer cambiar la visión estratégica y pues la indicación médica que tiene cada una de las situaciones, simplemente por tratar de llevar la contraria. Segundo, porque teníamos el antecedente de que cuando hablamos de vacuna hablamos de millones de vacunas, porque veníamos del COVID-19, entonces es entendible. Entonces, ahora este número corto de vacunas era lo necesario y lo justo en el entendido del crecimiento de esta enfermedad, que evidentemente es un crecimiento no tan exponencial como el crecimiento del SARS-CoV-2, pero que ha permitido que todos estos pacientes que en el país tuvieron viruela símica, pues todos hayan salido bien y sobre todo sus familias hayan estado protegidas ante el posible contagio de esta enfermedad. Solo aquella persona que está en el momento experimentando una situación difícil de salud entiende lo bueno que significa que el sistema de salud tenga su capacidad. Entonces yo me imagino estas 104 familias que van actualmente, el temor, valga la redundancia, que hubieran sentido en el momento de saber que una persona que puede tener una enfermedad de facilidad de contagio, o la preocupación que hubieran tenido de no tener una protección. Entonces, definitivamente creo que solo estando en el momento difícil de padecer una enfermedad, nosotros entendemos el por qué debe haber una preparación importante. Siempre el sistema de salud es una de las situaciones más complejas de manejar en cada una de las regiones geográficas. Los sistemas de salud no son perfectos. Trabajamos cada día para poder mejorarlos, para que sean buenos,
sabemos que perfecto, básicamente, pues eso solo Dios, pues. Entonces, realmente creo que es muy importante el ver cómo cada una de las acciones lo que busca es darnos un servicio de calidad y también lo que buscamos es tratar de resolver aquellas situaciones que están siendo deficientes en el sistema. Estamos sumamente bien. Yo creo que esto es algo bien importante, que hay que hacer una mención 2 veces, 3 veces y recordarnos a los salvadoreños de dónde venimos. Antes nosotros siempre, año a año, preguntábamos en el tema de las enfermedades endémicas o de las enfermedades que sucedan en el país y la primera que preguntábamos, ¿cuál era? Dengue, la primerita. ¿Por qué? Porque hubieran muchas muertes por dengue, hubieran muchas afectaciones, pérdida de niños por chikungunya, hubieran malformaciones por estas enfermedades. Y esto no hace mucho, hace unos 5 años, ¿verdad? Estamos hablando de situaciones difíciles por arbovirosis. Y ahora hay que hacer una mención, bueno, mire, llevamos más de 2 años de no tener una muerte por dengue. No hay decesos por No hay dengue. decesos por dengue, más de 2 años. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Porque mire, dengue siempre está en el territorio. Paraguay, por ejemplo, tenía una emergencia fuerte por dengue. Y aquí en el país, el zancudo transmisor del dengue todavía está ahí, no es que ha desaparecido. Lo que ha cambiado es el abordaje de esta enfermedad como sistema de salud. ¿Y esto en qué se basa? Bueno, en que estamos haciendo acciones antivectoriales, control tanto del zancudo en la etapa temprana, desde que es un huevecillo, larva, hasta la fase adulta. Y esto lo estamos haciendo en una semana o en un periodo, cuando inician nada más las lluvias. Lo hacemos todo el año, a través del personal del primer nivel de atención. Entonces, si bien es cierto, es un trabajo difícil, es un trabajo que requiere gastos de combustible para las motobombas, personal, recursos humanos, transporte, abate, químicos, todo lo que se utiliza para la contención, ir casa por casa todos los años, en todas las épocas del año, dándole recomendaciones a la familia para que votemos. Eso se sigue haciendo en todo el año y en cualquier época, aunque no esté lloviendo, ¿verdad? Entonces, esto nos permite que podamos decirle, mire, más de 2 años de no tener una letalidad. ¿Que pudiéramos estar exentos de letalidad? No, siempre puede existir. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que mata al igual que los infartos, es una enfermedad que mata igual que los derrames cerebrales, es una enfermedad que mata igual que la pancreatitis y todas las otras enfermedades que existen, pero que con el abordaje adecuado, pues limitamos al máximo lo posible el tener un dolor dentro de las familias. Y ahora eso se traduce en que si ustedes ven el corredor endémico para dengue de la semana epidemiológica 17, estamos en una zona de éxito y yo sí quisiera mostrárselos porque ustedes pudieran observarlo. Básicamente tenemos toda la rayita negra. Básicamente es toda la rayita negra para los que nos están viendo en las redes sociales. Toda la rayita negra quiere decir que estamos en zona de éxito. No se ha incrementado en ningún momento en el año los casos de esta enfermedad de arbovirosis y eso es un muy buen dato para que tengamos la tranquilidad. Yo creo, sí, totalmente. Y aquí hay algo que aclarar bien importante. La mayor parte de la población salvadoreña padece de una enfermedad que no se diagnostica en muchas ocasiones. Y esto es bien interesante, y es la rinitis alérgica. Hay muchos salvadoreños que tienen rinitis alérgicas que son disparadas por diferentes tipos de trigger o por diferentes tipos de desencadenantes. Hay personas que, si usted se da cuenta, después de estar en la comida de algún alimento en particular, luego empiezan con una gran mocosera, con un malestar general, a veces lo relacionan a los picantes, a veces lo relacionan al calor, y de ahí viene que después de tomarse una sopa bien caliente, comienza con la mocosera. Eso es la expresión de tener una enfermedad y eso se llama rinitis alérgica, y la rinitis alérgica es dependiente de varios factores, entre los cuales están los cambios de temperatura, entre los cuales están los diferentes polvos o situaciones en el ambiente que pudieran desencadenar este tipo de cuadro. Entonces, ¿qué es la característica de la rinitis? La rinitis no solo nos da mocosera, sino que también nos da picazón en la garganta. Y si usted tiene tos y mocos, ¿qué piensa que tiene? Un proceso respiratorio. Entonces, es bien importante el entender que no todos los mocos y la tos son procesos respiratorios, sino que son una afectación de la vía respiratoria dependiente de una rinitis alérgica, tipo alérgico, no de un tipo viral. O sea, no todos los procesos respiratorios son infecciosos.
hay procesos respiratorios bajos o de las vías aéreas superiores que son alérgicos. Y este tema es bien importante entenderlo porque es ahí donde el poder tener situaciones como lo de los vientos del Sahara, los cambios de temperatura, pueden detonar problemas respiratorios no de tipo infeccioso, o sea, no virus, no influenza, no catarro, no, son problemas inminentemente alérgicos. ¿Qué hay que hacer para prevenir esto? Bueno, primero, si usted ya lo tiene, tomar un antialérgico, ¿verdad? Y consultar oportunamente para que le receten el antialérgico. Y segundo, evidentemente, es tratar de protegerse con la exposición. Antes decían, mire, y los adultos mayores son bien sabios. Decían, no salgas a la calle sin ir bien arropado porque está bien frío. Así le decían los abuelitos a uno. Y eso, evidentemente, ellos lo hacían en el análisis que sabían que al salir a la calle contra un cambio de temperatura, usted viene de lo caliente del hogar a lo frío, entonces lo primero que va a tener es una rinitis alérgica que se confunde con un problema respiratorio, pero que evidentemente lo mejor es no tener esa incomodidad en el momento, protegiéndose adecuadamente de los cambios de temperatura. Siempre es un placer informarlos en la YSKL y sobre todo en Punto de Vista y poder llegar hasta cierto punto a las familias salvadoreñas para que tengan la información de primera mano. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.